Bien. Bueno, entonces, basados en los conceptos de las propiedades coligativas que ya hemos visto en las clases anteriores, vamos a ver ahora el diagrama de fases para una solución, en este caso de dos sustancias, que son el bismuto y el cadmio, que tienen la condición de no reaccionar químicamente entre ellos, es decir, lo único que vamos a hacer es un proceso físico de mezcla de estas dos sustancias para alearlas y nada más, ¿no? No se originan sustancias químicas en la mezcla. Entonces, lo que vamos a hacer es un diagrama con dos ejes de ordenadas, porque en abscisas vamos a poner la fracción molar, y vamos a comenzar con la fracción molar 1 para el bismuto, y del otro extremo la fracción molar 1 para el cadmio, ¿sí? Así que aquí vamos a ver... Bien. ¿Ven el gráfico, las líneas que he dibujado para que Sí, podamos, profe. ¿sí? Para que ustedes puedan visualizar perfectamente todo lo que ocurre acá? Bien, en estos ejes vamos a graficar la temperatura para el bismuto, ¿sí? Para fracción molar de bismuto igual a 1 en este punto, justo en el eje. Y acá vamos a poner la temperatura para el cadmio cuando la fracción molar de cadmio es 1. Obviamente, la fracción molar de bismuto es 0 para acá, y allá la fracción molar de cadmio será 0. Y a medida que vamos avanzando en este eje, la fracción molar de bismuto disminuye y aumenta la del cadmio. La de Profe, bismuto, sí. ¿podría acomodar un poquito la pantalla porque hay datos que no ¿Sí? se llegan a ver? Ahí vamos. Sí, ahí está. Bien. A medida que vamos avanzando en el eje de abscisas, de izquierda a derecha, la fracción molar de bismuto va descendiendo. A la mitad de la gráfica será mitad y mitad, ¿sí? Hasta hacerse 0 en el otro extremo. Mientras que la de cadmio, que empieza en 0, va a ir aumentando, acá será mitad y mitad, y va a llegar a 1 en el otro extremo. Muy ¿Profe? bien. Sí. Entonces podemos decir que los valores de ambos van a oscilar entre 0 y 1, ¿no? Claro, porque esos son los valores de oscilación de la fracción molar. Muy bien. Si nosotros... Profe, Sí, disculpe, en el eje de la izquierda la temperatura del bismuto y en el eje de la derecha la temperatura del cadmio. sí, señor. Si nosotros tuviéramos bismuto puro, la temperatura de fusión del bismuto es aproximadamente los 273 grados Celsius. ¿Sí? Acá en grados Celsius, 273. Yo esta gráfica ahora la voy a achicar porque voy a necesitar espacio para otras gráficas que les voy a hacer y quisiera compararlas y no me va a permitir, ¿no es cierto?, hacer una gráfica tan grande de este único proceso. Así que voy a traer, la fracción molar no va a modificarse, voy a traer la gráfica, el eje de la fracción molar de cadmio será 1 y la de bismuto 0 en este punto, ¿sí? Y aquí vamos a poner temperatura para el cadmio también en grados Celsius. Entonces vamos a dejar este espacio de la pizarra para hacer otras gráficas. Una de ellas la vamos a hacer ahora. Miren, si nosotros graficáramos la temperatura
en función del tiempo, ¿sí? La voy a hacer incluso más chica para tener después la posibilidad de hacer otra más, acá en el tiempo. Y queremos en esta gráfica, que será gráfica de enfriamiento, ¿sí? Temperatura en el tiempo, es decir, la temperatura va a ir bajando en el tiempo. Y graficamos esto para el bismuto, 273. A ver, lo voy a poner acá. ¿Sí? Este será 273. La gráfica sería aproximadamente esta. Disminuye la temperatura cuando llega a 273, se establece la meseta y hasta que todo el líquido no pase a ser sólido, esto se mantiene constante. Y una vez que todo ha solidificado, recién vuelve a bajar la temperatura. ¿Se acuerdan de esa gráfica para el agua que se daba a los 0 grados? ¿Sí? Sí. Para arriba es líquido, para abajo es sólido. Y en esta meseta se establece el equilibrio sólido-líquido. En la primera gráfica para el cadmio resulta ser que la temperatura para el cadmio son 323 grados Celsius, la temperatura de fusión. Ya no es 273, sino que es 323. Y la gráfica, si permítanme usar la misma gráfica para los dos, la gráfica de enfriamiento sería igual a la anterior, es decir, con una meseta y recién baja la temperatura. Y en este lugar tengo yo el equilibrio sólido-líquido, pero para el cadmio. Esto es cadmio, esto es bismuto. Profe, Sí. las dos funciones son paralelas entre sí, ¿verdad? Las dos líneas. Sí, sí. No necesariamente, Carlos, depende de cada elemento. A veces en el agua no son paralelas, son de distintas pendientes. Y cuando el enfriamiento se hace en forma constante, ¿no? Porque acordate que estamos manejando enfriamiento en función del tiempo. Si no manejamos bien las dos variables, a lo mejor sí, depende de qué en qué lugar lo hacemos, a qué temperatura final ponemos el salto térmico para que vaya enfriándose. Ya. Perfecto, entonces. A ver, estas dos gráficas para el cadmio y para el bismuto sería la misma gráfica que hemos hecho de enfriamiento para el agua, en donde se solidifica, forma el hielo y luego enfriamos, ¿no es cierto? Nada más que hemos puesto las dos gráficas justamente en el mismo, en la misma gráfica de temperatura-tiempo para que podamos ver qué pasa aquí respecto de esto que tengo acá. Muy bien. Entonces, tengo dos puntos en la gráfica del diagrama de fases para las soluciones, que son el punto 273 para el bismuto puro y el punto 323 para el cadmio puro. Por arriba del 273, ¿qué estado de agregación vamos a tener para el bismuto? Líquido, ¿no? Líquido. Y por debajo, sólido. Solamente en este punto, únicamente en ese punto, vamos a tener las dos fases en equilibrio. Lo mismo para el cadmio. Acá tengo solamente cadmio. Por arriba será líquido, por abajo será sólido y solamente en ese punto vamos a tener la mezcla de los dos estados de agregación en equilibrio. Muy bien. Ahora vamos a marcar una línea de fracción molar constante, como esta, por ejemplo, ¿sí? Me salí medio checa, pero bueno. Ahí estamos, ¿sí? Y vamos a considerar que esta línea marca acá, en el eje de ordenadas, una fracción molar de bismuto que podría ser 0,7 y fracción molar de cadmio 0,3. Acuérdense que la suma de las dos me tiene que dar 1, ¿verdad?
Bien. En esta situación, obviamente, el bismuto está funcionando como solvente, ¿verdad? Porque está en mayor proporción. Y Sí, el profe. cadmio hace las veces de soluto. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Y nosotros vamos a considerar la situación en que tenemos esta mezcla líquida, ¿sí? En una temperatura tal como, qué sé yo, 350 grados Celsius, ¿sí? Aquí estamos en los 350 grados, y yo estoy seguro que tengo los dos metales en estado líquido, los mezclo y hago esta solución, 0,703. Y a partir de acá comienzo a disminuir la temperatura, comienzo a enfriar. La pregunta es, ¿qué pasará cuando la temperatura llegue al valor 273 grados Celsius? El soluto, el cadmio va a estar en estado sólido y el bismuto va a estar en dos estados, en equilibrio de dos estados. Bueno, Joaquín, Pero hay que tener en cuenta las propiedades coligativas también, para agregar ahí soluto. vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Y cómo vamos a aplicar esas propiedades, Joaquín? A ver, si nosotros pensáramos en forma independiente con los dos metales, si estuvieran separados, ¿cierto? A esa temperatura seguramente el cadmio ya habría solidificado y el bismuto estaría en equilibrio sólido-líquido. Eso es en la situación en que tuviéramos... Pero en este caso el soluto no toma el estado del solvente, así que no estaría Perfecto, ahí Alejandro. en estable. Es como la sal puesta en el agua, ¿no es cierto? Si yo tuviera la sal sola a temperatura ambiente, pues estaría sólida. Pero si está puesta en el agua, como está actuando como soluto, adopta el estado de agregación del solvente y es líquido. Acá pasa lo mismo. Como el cadmio es el soluto, adopta el estado de agregación del solvente. Quiere decir que a esta temperatura, el cadmio debería estar en estado líquido, no en sólido pensando en la temperatura de solidificación del suelo. Es como si pensáramos que la sal en el agua va a seguir estando sólida y para fundirla tendríamos que subir la temperatura a 900 grados. No, eso no es cierto. Sabemos que a temperatura ambiente, en solución, está en estado líquido, porque es el soluto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Sí, profe. Entonces, ya sabemos que el cadmio a esta temperatura no es sólido, sino que adoptó el estado de agregación del solvente, el líquido. Y el bismuto está en equilibrio sólido-líquido ahí. Seguirá siendo Sí. líquido, porque disminuye la temperatura de congelamiento. Perfecto, Joaquín. Esa es una de las propiedades coligativas. El agregado de soluto a un solvente le produce una disminución en el punto de congelamiento. Por lo tanto, a esa temperatura, que es la del solvente puro, no va a haber solidificación. ¿Entendió eso? La temperatura de solidificación va a ser menor todavía, ¿sí? Será más o menos por este punto. Hay un salto acá, un delta T, ¿sí? Un delta T de congelamiento del bismuto, porque ha disminuido el punto de congelamiento del solvente. Entonces, antes, cuando estaba puro, era en 273, ahora será en este punto, que es menor. Obviamente que a medida que nosotros vamos agregando ese soluto, el punto de congelamiento va disminuyendo. ¿Sí?
Entonces, si nosotros trazáramos distintas líneas de distintas concentraciones, podríamos obtener para la solidificación una línea que tendría más o menos esta forma. ¿Sí? Iría descendiendo, es un arco, lo voy a hacer un poquito más Profe, sí. en el punto medio, que sería 0,5, 0,5, ¿cómo Sí. definimos el solvente ahí? No, ya hemos dicho que ahí no hay solvente insoluto, es una solución de cadmio y bismuto. Ah, Y hay que ver que este gráfico no va a ser simétrico respecto del 50%, porque hay que ver en la solución que se forma cuántos átomos, en este caso de cada uno de los metales, se relaciona con los otros, porque a lo mejor hay uno de cadmio con 2 de bismuto, o 2 de cadmio con 3 de bismuto, o uno de cadmio con 4 de bismuto, etc. Hay que ver cuál es la proporción en que yo tengo la solución donde no me sobra soluto ni me sobra solvente. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Así como en el cloruro de sodio, cada cloruro y cada sodio se rodeaba de 6 moléculas de agua a una temperatura determinada, pues acá cada cadmio se rodeará de tantos bismutos, o al revés, cada bismuto de tantos cadmios. ¿Sí? De tal manera que esa relación de unidades se fija. Entonces, no puedo yo saber si en el 50% yo tengo 1 a 1. No lo sé. ¿Sí? sí. ¿Entendió? Bien. Bien. Entonces, esta línea que acabo de dibujar yo acá son los infinitos puntos de congelamiento de la solución a medida que voy disminuyendo bismuto y aumentando el cadmio. ¿Y por qué tiene esta caída? Porque a medida que voy aumentando la cantidad de cadmio, aumentando el soluto en este caso, la caída, el delta T, es cada vez más pronunciada, ¿no es cierto? Un poquito al principio y cada vez más grande, y lo podríamos calcular por la constante higroscópica por la molalidad de ese soluto. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? Si me voy al otro extremo de la gráfica, en donde tengo cadmio puro, y tomamos nuevamente una línea por acá, supónganse que acá tengo yo fracción molar de cadmio 0,8, fracción molar de bismuto 0,2. ¿Sí? En este caso, sin duda, el bismuto ahora es el solvente y el cadmio es el soluto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. No, ¿por qué no me corrigen si yo acabo de decir una burrada? Porque yo gráficamente estaba viendo el cadmio, se reduce a 0,8. Entonces ese es el solvente. Sí, el cadmio sería el solvente, está en mayor proporción. Claro, Yo claro. pensé que se refería a la gráfica. No, acá, en este punto. ¿Sí? El cadmio es el solvente y el bismuto es el soluto. Por lo tanto, si nosotros empezábamos en los 350 grados acá arriba, nosotros estamos seguros, ¿no es cierto?, de que no hay otro estado de aireación que no sea el líquido. Pero cuando lleguemos a los 323, ¿qué va a pasar? Seguiría El líquido, bismuto Sigue pero, líquido. adopta el estado de pero un reacción poco del más cadmio. nomás porque se reduce su temperatura de congelamiento. Perfecto, entonces tengo que seguir bajando la temperatura para encontrar el punto de congelamiento. Acá aparece el delta T de congelamiento para el cadmio ahora, que tiene que ser menor la temperatura para que empiece a precipitar el solvente. Entonces, de nuevo, si nosotros hiciéramos esto
para todos los puntos diferentes de fracciones molares, obtendríamos una línea de este tipo, ¿no es cierto? Que se juntan las dos en un punto que no necesariamente es el 50% de cada uno. Depende de la relación de átomos que se dé entre ambas sustancias. Bueno, Profe, sí, y en ese caso se interceptaría en un solo punto, ¿no? sí, hay un solo punto de intercepción acá. Y ya vamos a ver que es un punto muy particular y distintivo de cada solución. Miren, cuando nosotros estamos por arriba de este punto, o por arriba de este punto, o por arriba de estas líneas que hemos marcado acá, yo estoy seguro que arriba estamos en el estado líquido. ¿Sí? Siempre. Por arriba de estas dos líneas, siempre estamos en el estado líquido. Pero si estamos sobre esta línea, al llegar al punto de congelamiento del solvente en esta solución, recuerden que se congela solamente el solvente y el soluto se lo empuja, se lo saca del cristal que va formando el solvente. Sigue estando en solución ese soluto. ¿Se acuerdan de ese concepto? Sí, como que el soluto obstaculiza la cristalización. Perfecto, piensen en el cubito de hielo. Va formando el cristal y todos los solutos van siendo empujados hacia el centro. Entonces, ¿qué es lo que aparece aquí, en este punto? Aparece solvente sólido. ¿Sí? Comienza a solidificar el solvente sólido. Y continúa habiendo solución líquida. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, ahora quiero que piensen en este fenómeno. Ustedes tienen una solución formada por 20% de bismuto y 80% de cadmio. Pónganle ustedes en número que tuviéramos 200 moléculas de bismuto y 800 de cadmio. Cuando yo llego a este punto de solidificación de esa solución, comienza a solidificar el cadmio, que es el solvente. Es decir, de esas 800 moléculas, ahora retiré de la solución 10, 20, 30 moléculas. ¿Sí? ¿Qué efecto sobre la concentración de la solución se ve en el hecho de que precipiten, solidifiquen, se retiren de la solución moléculas del solvente? ¿Qué le pasa a la concentración de esa solución? Aumenta, va a estar más concentrada. Perfecto, Joaquín. Quiere decir que la concentración, cuando empezó la solidificación del solvente, que en este caso es cadmio, comienza a concentrarse la solución. Si yo mantengo la temperatura en ese punto, pues va a solidificar una pequeña porción de cadmio y se va a detener la precipitación de cadmio. Ya no va a solidificar más y voy a tener en el fondo del recipiente ese cadmio solidificado y el resto como solución. ¿Por qué se detiene la precipitación? Justamente por el hecho de que aumentó la concentración. Porque si aumenta la concentración de soluto, ¿qué le pasa a la temperatura de congelamiento? Disminuye. Disminuye más. Para que siga precipitando soluto, yo deberé disminuir más la temperatura. ¿Sí? Y cada vez que disminuya la temperatura, va a aparecer un poco más de solvente precipitado y una solución cada vez más concentrada. ¿Se entiende eso?
¿Y va a llegar un punto donde va a ser sólida la solución, profe? Ahora, a medida que se va, vamos a ver, Joaquín, a medida que se va concentrando la solución, va quedando cada vez menor cantidad de solvente libre. ¿Sí? Es decir, ya hay parte de ese solvente que está relacionado con el soluto para mantenerlo en solución. Y había solvente libre, porque había exceso de solvente, ¿verdad? Pero a medida que el solvente ha ido precipitando, me va quedando cada vez menos solvente libre, hasta que llega un punto en que ya no tengo ninguna molécula de solvente libre, sino que todo el solvente está relacionado, solvatando al soluto que yo tengo en solución. En ese punto, este punto exactamente, ¿sí? Aquí me queda una solución saturada, y por supuesto el sólido, el cadmio sólido que he ido precipitando. ¿Sí? En Sí, ese sí. punto, si nosotros disminuimos un poquito más la temperatura, congela la solución. O sea que todo se hace sólido. Por debajo de este punto ya tengo todo sólido. ¿Sí? Y tengo, ¿se acuerdan del hierito? La cascarita de agua pura y en el centro la solución concentrada. O la solución saturada en este caso. ¿Se acuerdan de eso? Y el soluto Sí, solamente, que como los dijo usted, icebergs, iba a estar con los solvatados del solvente solvatado. Exactamente. Por eso que está Solvente concentrado. soluto. Todo el solvente que tengo en ese punto está solvatando al soluto. Y congelan los dos. La solución congela ya completamente. O sea que debajo de este punto solamente puede haber sólido. Hablando solamente en esa recta. En esta recta se da en ese punto. Si fuese en esta recta, ¿sí? Cuando yo llego a este punto que marcaba acá, donde pasa la línea, ¿qué va a aparecer? Ahora, acá era solvente llamado cadmio, ¿no es cierto? Cadmio sólido y solución líquida. Acá va a aparecer bismuto sólido y solución líquida. Pero a medida que vamos bajando la temperatura, se va concentrando cada vez más en cadmio, porque el cadmio aquí es el soluto. ¿Sí? Y voy precipitando bismuto, voy retirando bismuto. Y cuando la concentración de la solución sea tal que esté saturada, llegamos a esta relación de bismuto sólido en donde ninguno de los dos está libre, sino que todo está unido en solución. ¿Sí? Entonces, a partir de ese punto, solidifica la solución. Lo mismo que pasaba acá, pasa acá. Y si nosotros tomáramos cualquier línea de fracción molar, esos puntos que obtendríamos marcan una línea recta que pasa exactamente por el punto en donde confluyen las dos líneas. Y quedan marcadas 4 zonas perfectamente delimitadas. La superior, que es la líquida. La inferior, que es todo de sólido. ¿Sí? ¿Y dos que son intermedias? Estas dos zonas son de bismuto sólido, el bismuto es el solvente, y una solución cada vez más concentrada a medida que me voy, que se va bajando la temperatura, ¿sí? Hasta llegar a esta línea en donde la solución está saturada. Esta línea es de solución saturada en todos los puntos. En esta otra parte, lo que va apareciendo es cadmio sólido, porque el cadmio es el solvente, y una solución líquida cada vez más concentrada a medida que bajamos la temperatura, hasta llegar a la saturación en la línea esta horizontal. ¿Entendió? Sí, profe.
Sí, sí. Bien. Profe, y entonces ahí se estarían formando ya cuadraditos del bismuto, ¿verdad? Como cuadraditos de bismuto. Acá. Porque, ajá, ahí, Claro, porque el ahí se bismuto, empezarían a formar cristales de bismuto, sí señor. Acá cristales de bismuto y acá cristales de cadmio, que es lo que queda libre, que se van eliminando. Fíjense que a medida que me voy acercando a este punto, ¿sí?, la cantidad de solvente que puede precipitar va a ser menor, ¿sí? Va a ser mucho menor la cantidad que precipita porque la solución está mucho más concentrada en el soluto. Por ¿Entendió? eso se satura más rápido. Claro, satura más rápido. Este punto que hemos marcado acá, recibe un nombre muy particular. Se llama punto eutéctico. Eutéctico. ¿Sí? Punto eutéctico. Obviamente que cada solución tiene un punto eutéctico particular, a una determinada concentración y a una determinada temperatura. ¿Sí? Ya que, ¿cómo podemos definirlo al punto eutéctico según la gráfica que tenemos acá? ¿Qué característica presenta ese punto eutéctico? El punto eutéctico es uno solo, uno, de una fracción molar determinada, acá, ¿no es cierto? Entonces, el punto eutéctico marca la fracción molar de los componentes de la solución, en donde esa solución, escuchen esto, se comporta como si fuera una sustancia pura. Como una sustancia pura. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo hacían las sustancias puras? La temperatura bajaba, cuando se empezaba a solidificar, una meseta, y hasta que solidificaba todo, recién bajábamos la temperatura. Miren acá, si yo voy bajando por el punto eutéctico, es líquido, llego acá, en el único punto en donde no precipita soluto, en ninguno de los dos casos, ¿no es cierto? No precipita soluto, sino que hay un punto en donde directamente de líquido pasa a ser sólido. Se comporta igual que esto, Es decir, en un solo valor de concentración sucede este hecho, que pasa de ser líquido a ser sólido, la Que no solución. tiene por qué ser el 50% de las dos. No, señor, no tiene que ser el 50%, depende de la relación entre las moléculas que forman la Sí. solución. Y lo más importante es que ese punto indica la concentración de saturación. Ahí no sobra ni una sustancia ni la otra, no hay esto libre para ninguna de las dos, sino que todas están solvatadas. Fíjense ustedes que a medida de que este punto ha ido bajando en temperatura, ¿sí?, la concentración de la solución se ha ido corriendo para allá. ¿Sí? Hasta que cuando llega a este punto, la concentración está justo en el eutéctico. ¿Lo ven a esto? Sí. ¿Sí? No está marcado. ¿Cómo en es, la profe? gráfica. A medida que voy bajando la temperatura, se va concentrando la solución. Quiere decir que ya no tengo esta concentración, tengo una concentración mayor. Para acá. Sí. De tal manera que cuando nosotros hemos llegado a este valor, la concentración ya es la del eutéctico. Esta línea tiene solución de concentración saturada igual a la del eutéctico. Por eso se puede calcular la concentración de cualquier solución a cualquier temperatura, ¿sí?, usando el diagrama de hierro, el diagrama de fase,
¿sí? En el dióxido de carbono es importante, aplicando lo que se llama regla de las palancas, que no es otra cosa que la proporcionalidad, porque estas dos líneas son perpendiculares, ¿cierto? Y este espacio, le llamemos A, es a este espacio B, como, supongamos que queremos conocer la concentración a este valor de temperatura, como este espacio es a X. Es una relación, ¿sí? A es a B como D es a X. Entonces hacemos A es a B como D es a X. Y acá despejamos D. A lo conocemos, la temperatura. B lo conocemos, es este espacio. Lo podemos medir hasta en centímetros si queremos. Medimos esta y hacemos esta relación. Y ahí vamos a sacar la dimensión de X, en dónde está la concentración de la solución. Un sistema de relaciones de altura, nada más. Todo. Como calcular la altura de un edificio por la sombra que usábamos, nada más que hay que conocer el ángulo. ¿Se acuerdan de ese ejercicio de física? Esta es la sombra y este es el edificio. ¿Entiende cómo es este diagrama? Sí, profe. Bien. Es muy importante entender que este diagrama se da para dos sustancias que no van a tener reacción química entre ellos. Les dije que iba a hacer un tercer gráfico, lo voy a hacer ahí. Profe, Sí. ¿qué pasa si involucro 3 elementos? Suponiendo que además de cadmio, añado también bismuto y... Un momentito, Sebastián. Vamos por despacio por las piedras, ya vamos a ver qué pasa. Perfecto. Bueno, nuestra tercera gráfica la voy a hacer acá. Y va a estar relacionada con la primera. Acá voy a marcar los 323. Y si ustedes quieren a esto, estírenlo para que coincida el 323 también y el 273. Aquí está el 273, ¿no es cierto? Porque estoy marcando los valores de la primera gráfica. 273 y 323. O sea que acá estoy poniendo temperatura. Y acá voy a poner el tiempo. O sea que una gráfica de enfriamiento también. Y vamos a graficar la línea A. Esta línea. ¿Sí? A. Esto va a ser la gráfica para A. De tal manera que hemos empezado en los 350 grados, ¿cierto? Ahí empezamos. Y empezamos a enfriar. Cuando enfriamos, llegamos a 323. ¿Pasó algo en 323? No. No, no pasó nada. No pasó nada. Sigue líquido. Pero cuando bajamos una determinada temperatura, ¿sí? Que es esta, acá, la vamos a marcar, a ver, el 273 tiene que estar por arriba, aquí, 273. ¿Sí? Cuando llegamos a esta temperatura, recién ahí comienza a solidificar el solvente. Entonces, la línea esta cambia de pendiente, ¿sí? Porque acá enfriábamos nada más y acá cambia de pendiente porque tengo que ir enfriando cada vez más a medida que vaya concentrándose la solución. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a este punto, ¿no es cierto? A ver. Quiero que lo puedan ver. ¿Sí? Entonces, veníamos enfriando hasta que llegamos al valor de delta T. Ahí
se quiebra esta línea y comienza el cambio de pendiente. Porque acá, de este punto para arriba era todo líquido. Acá tengo bismuto sólido más solución líquida, cada vez más concentrada. Y cuando llegamos a este punto, ¿qué pasa? Hay una meseta, como esta, y recién cuando toda la solución ha solidificado, la solución saturada ha solidificado, sigue bajando la temperatura. Esta temperatura es la temperatura en donde para una solución eutéctica vamos a pasar de líquido a sólido, porque por abajo de esto va a ser solamente sólido, ¿sí? Comportándose como una sustancia pura, es decir, tiene una meseta como cualquier sustancia pura. ¿Está claro? Y en esa profe. meseta vamos a tener Sí, sí. sólido y líquido. Claro, para arriba va a ser solamente líquido y por debajo va a ser sólido. Esta gráfica se la puede hacer para cualquier fracción molar. Nosotros hemos elegido graficar la fracción molar de A, del punto de la línea A, ¿no es cierto? 0,703. Listo. ¿Puedo borrar? ¿Le sacaron la foto? Yo lo hice. Ahí espera un ratito, profe. Hagan captura de pantallas. Chac, listo. Puede mover un poquito la cámara a la derecha. Perdón, a la izquierda, a la izquierda. Vos decime hasta dónde. Hasta ahí, hasta ahí. Ahora, ¿puede Un mover poquito más atrás, profe. ¿La ponga más para atrás la cámara? Así se vea todo completo. Ahí está. Listo, profe. Bien. Bueno, Ahí entonces está. puedo borrar. Profe, el punto eutéctico, ¿qué temperatura tiene en este caso? No lo he sacado el dato, pero lo buscan por internet, al diagrama de cambio bismuto y lo van a encontrar. No lo tengo ese dato, no lo he escrito. Bueno, ¿listo? ¿Qué pasa cuando hay tres sustancias? Veamos este caso, que es muy interesante. Vamos a inventarnos un caso. Vamos a suponer, como siempre acá hay temperatura en grados Celsius, ¿sí? En ambos, temperatura en grados Celsius, y acá fracción molar, ¿no? Vamos a tener una sustancia A, o sea, acá tengo fracción molar de A igual a 1, y la fracción molar de B igual a 0. Acá la fracción molar de B igual a 1 y la de A igual a 0, ¿no? Y vamos a suponer que la temperatura de congelamiento o de fusión de A sea este valor. ¿Sí? Temperatura de fusión de A. Y este sea la temperatura de fusión de B.
O sea, tengo dos sustancias. Pero resulta que A más 2B produce AB2. O sea que en la solución ahora, cuando yo mezclo las dos sustancias, puede haber A, puede haber B, pero si A y B están en las cantidades estequiométricas adecuadas, las de equivalencia, voy a tener AB2. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, profe. Que no hay exceso ni limitante. Exactamente. En el punto de equivalencia, ya no tengo nada de A, nada de B, sino tengo AB2. ¿Sí? Vamos a suponer que ese punto de equivalencia se da en este valor. ¿Sí? Miren, en este punto, para abajo, desde esta fracción molar de A y B original que yo he puesto, para abajo va a haber A y AB2. Porque de este lado A está en exceso. ¿No es cierto? En cambio, para el otro lado voy a tener B y AB2. Porque para allá B está en exceso. En este punto es justo la cantidad de B y de A necesarias para que no exista ni exceso ni defecto. Por lo tanto, aquí va a aparecer una tercera sustancia, ¿sí? Con temperatura también, y vamos a poner que esta sea la temperatura de fusión de la sustancia que hemos llamado AB2. ¿Sí? ¿Lo ven cómo se ha dividido la gráfica? A partir de la aparición de la sustancia AB2 justamente en esta proporción estequiométrica. Cuando nosotros tenemos esta proporción estequiométrica, acá no sobra A, no sobra B, sino que todo A y todo B ha ido a formar la sustancia que denominamos AB2. Profe, en el caso del cadmio y el bismuto, también tuvimos una así, ¿o no? No, porque cadmio y bismuto no reaccionaban químicamente. Ah, esto es una reacción química entre los dos. Esta es una reacción química. Claro, Acá, en tenemos un este tercero. punto, no tengo A, no tengo B, solamente tengo B2. Entonces, entre esta línea y esta línea, entre estas dos, tengo una gráfica anterior entre A y AB2. Entonces, acá voy a tener una línea C y acá una línea C. Y aquí voy a tener un punto eutéctico para la mezcla AB2. Y de este otro lado voy a tener una línea C, una línea C, y acá habrá otro punto eutéctico para la mezcla AB2B. ¿Sí? Esto es eutéctico para A, AB2. Y este es el punto eutéctico para B, AB2. ¿Se entendió lo que acabo de hacer? Sí, profe. Fíjense que a la gráfica entre A y B, como es reacción química, ya aparece AB2, ya se me dividió la gráfica en dos gráficas de las que vimos al principio. Cada una de esas gráficas funciona como la anterior, es decir, a medida que voy aumentando AB2, va apareciendo AB2, porque estoy aumentando B, ¿no es cierto? Va apareciendo acá A sólido y AB2, solución de AB2 concentrada. Acá hay AB2 sólido y una solución de A cada vez más concentrada. Y acá está el punto eutéctico. De ahí para abajo es todo sólido. Desde esta línea para arriba es todo líquido. Y ¿Profe? sí.
Si seguimos los descensos, ¿no? ¿Puede ser que haya otros puntos de intersección? No entiendo cómo, ¿qué me pregunta? O sea, por debajo del punto eutéctico de ambas. ¿Acá Las, abajo? ajá, las líneas siguen, digamos, ¿no? No, hasta ahí llegan. No Ah, se bien, crucen bien. para abajo, no. Terminan en esta línea marcando el punto eutéctico. Porque desde esta línea para abajo esto es sólido. Ah, perfecto, listo. Tal Profe, vez disculpe. vos lo has visto al diagrama hierro-carbono y has visto otras líneas por debajo. Eso es otra cosa. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros tenemos el diagrama hierro-carbono para el acero, la reacción que hay entre el hierro y el carbono, reacciones químicas que existen, son muy variadas, muy diferentes. Se dan especies diferentes a distintas temperaturas. Así se forman, por ejemplo, la eustenita, martensita, cementita, perlita, ledegurita, todas esas sustancias que no solamente aparecen por agregado de carbono, sino por diferentes temperaturas. Por ejemplo, la cementita aparece a altas temperaturas. Pero si yo lo dejo enfriar muy despacio a la mezcla, la cementita desaparece. ¿Sí? A veces me conviene tener cementita en el acero, que la cementita le da dureza al acero. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos un tratamiento térmico. Esto es, elevamos la temperatura del acero para obtener la cementita, esa temperatura adecuada, y cuando se ha producido la cementita, cuando lo hemos dejado ya a esa temperatura un buen tiempo para que se produzca la cementita, al acero lo introducimos en un baño de aceite frío, es decir, le hacemos un templado. Entonces, en ese templado, inmediatamente, al enfriarse, no le da tiempo a la cementita a desarmarse. Y queda la cementita dentro del acero. Y esa cementita le va a dar dureza al acero que me permite, por ejemplo, darle filo, un cuchillo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si tiene mucha dureza, es frágil. Al cuchillo hay que usarlo para cortar, no para hacer palanca. Porque si yo quiero hacer palanca, se me quiebra la hoja del cuchillo. ¿No es cierto? Sí. Bueno, así como este procedimiento que es templado para obtener cementita, hay otros procedimientos también, se llaman tratamientos térmicos, que son para obtener otras sustancias que se desean en el acero. Eso se hace manejando justamente el diagrama hierro-carbono. Ahí me tengo que fijar a qué temperatura y a qué concentración adecuada de carbono tengo que fabricar el acero para obtener una determinada estructura. Los tratamientos térmicos pueden ser el templado, como les dije, o puede ser El recocido. el recocido, el revenido, ¿no es cierto? Son otros tipos de tratamientos térmicos que se realizan. Eso lo Creo van que a el ver. temple, claro, el temple creo que era otro más, me parece. Templado, sí. Ah, sí, templado. El templado, el recocido y el revenido. Esos son los tres tratamientos químicos. Van a estudiar ustedes en conocimiento de material. ¿Sí? El año que viene van a estudiar esos tratamientos químicos. Pero se hacen siempre en base a los diagramas de solución, ¿no? En ese caso, diagrama hierro-carbono. Para la mecánica es importantísimo conocerlo. ¿Se entiende cómo se generan estas gráficas? En el caso del hierro-carbono, en el acero, tengo infinidad de sustancias, muchísimas sustancias se van formando a distintas temperaturas y a distintas concentraciones de carbono. Porque en el caso del acero siempre el hierro va a ser el solvente y el carbono va a ser el soluto. Profe, Sí. el punto eutéctico siempre se presenta cuando tenemos dos sustancias en solución que no reaccionan químicamente, o se puede presentar. No, estos son eutécticos. Estos puntos son eutécticos. Pero, por ejemplo, entre A y B, entre la sustancia A y B. No, es que no queda una sustancia, no puede existir A y B libre al mismo tiempo acá, que A y B reaccionan químicamente.
Sí, 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 siempre va a haber un exceso de uno. Siempre va a haber el exceso de uno y el otro se acabó. Excepto en este punto, ¿no es cierto?, que es el punto equivalente. Bueno. ¿Alguna otra pregunta más para hacer? No, y hablando de eso me surgió otra duda, digamos. Ahora me Sí. doy cuenta que sí, porque si tenemos dos sustancias que reaccionan químicamente, o sea, generan una nueva, claramente no se va a tratar una solución, sino que se va a tratar una sustancia compuesta, en todo caso. O sea, pura Bueno, compuesta. pero cuando yo tengo una reacción química con una sustancia que está en exceso, ahí tenés una solución, porque tenés el exceso más la sustancia obtenida en la reacción. Es una mezcla de dos sustancias. Para acá es una solución y para acá es otra. Esta solución es de A en AB2 y esta solución es de B en AB2. Cambiaría en cierto punto el solvente únicamente, Sí, dependiendo del exceso. sí. Acá va a ser el solvente A hasta un determinado punto y de ahí va a ser el solvente AB2. Acá va a ser el solvente AB2 y desde un determinado punto, del eutectico para allá, va a ser el solvente B. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ninguna por mi parte, profe. Profe, Sí. y una última pregunta. La temperatura de fusión en este caso, ¿no? Usted puso en AB2. ¿Siempre va a ser mayor cuando tengamos una sustancia nueva? ¿O no siempre? No, puede ser intermedia acá, puede ser, depende de quién es esto, un invento, ¿no es cierto? Joaquín, Sí, 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 sí. No sé cómo es digamos, quiénes hay, quiénes ven, ¿cierto? Es una suposición nada más. Para que tengan una idea de cómo empiezan a aparecer distintas rayas dentro del diagrama. Esas líneas que nosotros estamos dibujando representan distintas cosas y hay que poderlas identificar. ¿Qué sustancia existe en esos puntos, en esas áreas? Si estamos en estado sólido, si estamos en estado líquido, o si hay una mezcla de líquido con solución, y esa solución de qué se trata, y ese sólido que va precipitando, ¿quién es? ¿Y quién está actuando de solvente? Eso es lo que me importa conocer en cada sección del diagrama. Imagínense ustedes, les doy un ejemplo. Si estamos trabajando con una solución en este punto, entonces yo tengo un trozo de la sustancia esta, ya sólida, a la cual la quiero tratar. Por ejemplo, en un horno Bessemer para los aceros, donde se le adicionan algunos componentes para darle propiedades. Por ejemplo, para hacerlo un acero inoxidable, ¿no es cierto? Le agregamos otras sustancias, o lo hacemos más duro, ¿sí? Le agregamos titanio, vanadio, son agregados al acero para darle determinadas propiedades. ¿Sí? Entonces, me dan la pieza de acero y de acero común, y en un horno Bessemer lo mezclamos ahí, lo hacemos, lo fundimos para hacer un nuevo tipo de acero. Y yo sé la composición de ese acero. Es importantísimo conocer la composición. ¿Por qué es importante? ¿A dónde impacta? Impacta en el bolsillo de la empresa. Miren, si yo estoy en esta proporción y tengo que subir la temperatura para fundirlo, yo sé que tengo que llegar a esta temperatura. Entonces, voy a gastar energía para llevarlo a una temperatura ligeramente superior. ¿Para qué quiero llevarlo yo a esta temperatura? No tiene sentido gastar más energía para elevarle más la temperatura. Con saber que esa sustancia va a fundir a esta temperatura, aumentamos un poquitito más para tener la seguridad de que está todo líquido.
y que se va a producir la mezcla correctamente. ¿Sí? No tengo que gastar más energía, porque cada vez que tengo que subir un poco más la temperatura, más platita es. Trabajo de ingeniero. ¿Entendió, no es cierto? Sí, profe. Bueno, hasta aquí tenemos la unidad de propiedades coligativas y diagrama de fases de una solución diluida. Así que aquí vamos a parar la grabación